En la escuela me contaron muy poco acerca de las civilizaciones precolombinas. Silenciarlas, desterrarlas de la memoria, fue parte de la conquista, aunque a veces no utilizan formas tan sutiles. Viviendo acá, muchos latinoamericanos pensábamos que en realidad la civilización comenzaba a partir de 1492, cuando comienza a contarse la crónica de los conquistadores. Qué difícil es avanzar cuando se tapan miles de años de civilización, y contrariamente, qué hermoso resulta reencontrar la historia y saber que parte de ella todavía está viva entre nosotros. Tantos años sin oír su voz. En Latinoamérica algo está cambiando y esta historia que les mostramos hoy es parte de ese cambio. Somos representación de la Nación Yampara, que es un territorio ancestral que se encuentra en el departamento de Chuquisaca. Justamente es un territorio ancestral que actualmente tenemos nuestro territorial propio, nuestro gobierno originario, nuestra cosmovisión, nuestra identidad cultural. Una de las manifestaciones culturales, que es el Pucllay, que estamos representando hoy. El Estado plurinacional, sin los pueblos indígenas, sin las naciones originarias, no es Estado plurinacional. El reflejo del sentido verdadero plurinacional es la identidad cultural de los pueblos. Tiene que haber ese hermanamiento entre pueblos, esa convivencia armónica entre los pueblos, entre naciones dentro del Estado plurinacional. Aún todavía mantenemos nuestra riqueza y nuestra cultura. No hemos perdido. Hace rato decíamos que se estaba perdiendo, es cierto. Con todo lo que es la colonización y la conquista de los españoles se ha ido perdiendo, pero aún todavía nosotros mantenemos nuestra cultura y nosotros nos sentimos muy orgullosos. Nosotros nunca fuimos bien recibidos por los españoles, sino también había un castigo muy duro, entonces, pero ahora creo con la nueva ley donde nos ampara, creo que ya también conocemos de dónde hemos nacido y de dónde somos, y ya conocemos mejor nuestra cultura, nuestra matriz y las raíces de donde han venido nuestros ancestros. Este primer encuentro cultural de pueblos y naciones indígenas originarios del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos, un fuerte aplauso, despedimos. ¡Que vivan los pueblos indígenas! Decirles al mundo, estamos reunidos, no para que se acabe el mundo como algunos decían, fin del mundo, nunca habrá fin del mundo, lo que sí estamos acá para dar esperanza al pueblo, nuevo amanecer a los pueblos del mundo. Habíamos ido perdiendo nuestra forma de pensar, nuestra forma de identificarnos, ¿no? Ahora lo que estamos es recuperando nuestra esencia cultural. La esencia cultural, que es la parte positiva de nuestras autoridades, de la forma de vestimenta. Y no solamente en eso, sino inclusive en la agricultura y en la forma de vivir, la vivencia de cada uno de nosotros. Dentro de los pueblos y naciones indígenas de Bolivia, la mentalidad es más positiva, lejos de la mentalidad catastrófica que muestran la sociedad occidental. Este es
un periodo donde en el Pachacuti existe un cambio de energía, una superación del ser humano individual y colectivamente. Hasta ahora creo que todas las naciones y pueblos indígenas hemos estado recibiendo el influjo y en pocas ocasiones han sido las naciones las que han podido influir en la cultura occidental. Yo creo que culturas tan ancestrales y milenarias pues están haciendo un esfuerzo muy grande para que el mundo globalizado entienda y comprenda la cultura desde el punto de vista indígena como un sistema de valores que puede ser la reserva moral de nuestro mundo, que puede ser la reserva ética, que puede ser aquella reserva que permita un desarrollo sostenible y armónico, equilibrado, como piensan los indígenas, con la naturaleza y con el ser humano. Vamos a entregar a la Pachamama, nos va a estar bendiciendo, nos va a estar dando fuerza. Al pueblo guaraní. El 21 de diciembre del 2012, no solamente el calendario maya, sino otros indicadores de otros pueblos originarios, no solamente de este continente, y de otras lecturas colaterales diversas de diferentes otros pueblos, marcan la misma referencia a una fecha cronológica que es un referencial, y de otros indicadores que hemos dicho, la crisis económica, el aceleramiento del tiempo, la crisis climática, la crisis de valores, la supremacía de una matriz civilizatoria basada en la explotación. Entonces todo eso nos marca lo que los mayas ya habían previsto hace más de 3.000 años. O sea, ellos dijeron que iba a llegar un momento de la historia que se iban a dar todas estas condicionantes para que luego pasemos a otro ciclo. El planeta tiene sus ciclos. En este ciclo anterior le tocó una predominancia al norte, ¿no? Y eso lo podemos ver. La matriz civilizatoria del norte, en su ubicación geográfica y su lectura, digamos, de su astronomía, ven a la estrella polar como el eje central de su ubicación. Entonces ellos ven solamente un punto de ubicación en el cielo, y por eso son antropocéntricos, etnocéntricos, y todo lo que viene después, ¿no? Es esa estrellita que está encima del árbol de Navidad. Una monocultura, todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Una hegemonía de la estrella de Olotán. La vemos más claro que es. Ellos quieren gobernar el mundo desde una sola visión de un dios cíclope que es, ¿no? Toda la película va a ver que el dios principal tiene un solo ojo. Entonces es la forma de ver el mundo en una sola dirección. Y ahora vamos a pasar de la hegemonía del norte a una hegemonía del sur. Y por eso la leyenda de los guerreros del arco iris dice: y vendrán vigorosos del sur los guerreros del arco iris. Entonces no es que estemos esperando el fin del mundo, estamos esperando el cambio del mundo, estamos esperando la renovación del mundo. Y si se tiene que sacudir un poquito, que se sacuda, pues. A estas alturas veíamos danzar la diversidad y la tolerancia de diferentes naciones originarias que trataban de reconectarse con un pasado desmantelado y que aparentemente un esquema político con un indígena a la cabeza permitía recuperar. En esta fecha que se acercaba tan especial, el 21 del 12 del 2012, y en este lago sagrado, asomaba además algo nuevo en la escena latinoamericana. La espiritualidad lugareña toma un lugar al lado de la política, y esa política era liderada por un originario. Algunos detractores decían que Evo era solo un oportunista político más. Otros, por el contrario, lo ensalzaban a una especie de semidios, con todas las características místicas que rodean esta fecha, la llegada del Pachacuti. Pero más allá de la aureola que siempre nimba a los que están en el poder
con todos sus claroscuros, todos los que asistimos al Pachacuti sentimos una necesidad de cambio que no se limita a las fronteras de cada uno de nuestros países. Se respiraba la espiritualidad y un aire de rebelión. Ahora tenemos un abrazo con todos. Un abrazo de hermandad. Para mí lo extraño sería que no hubiera un cambio, que las cosas siguieran tal cual, porque las cosas van mal económicamente, lo emocional, físicamente las personas nos hemos descuidado, ya no cultivamos nuestro interior, y en este espacio recibir ese cambio, ese inicio del nuevo ciclo, me va a permitir cargarme de energía y espero esa llevarla a mi gente, compartirla, porque creo que soy una privilegiada de estar acá, de recibirlo en un centro energético con gente que está dispuesta a vivenciar este nuevo mundo. Creo que los pueblos originarios son la base de nuestra cultura, y el olvidarlo ha hecho que olvidemos nuestras raíces, nuestro origen. Entender cómo funcionamos en armonía con el cielo, con los astros, entender cómo funcionamos en armonía con la tierra, y creo que al estar en esa armonía nosotros estamos más tranquilos. Entonces, rescatando esas raíces, rescatando conocimiento de medicina, rescatando conocimientos de alimentación, rescatando cómo entender el cosmos desde las visiones indígenas, creo que podremos enfrentar mucho mejor nuestra vida. De largo está 12 kilómetros y de ancho está 8 kilómetros, la Isla del Sol, y viven alrededor de 3.500 habitantes en toda la Isla del Sol, y la altitud hasta el lago estamos sobre 3.810 sobre el nivel del mar, y hasta el pueblo está a 4.065 metros. En época de Tiahuanacota lleva el nombre de Titicaca, que antiguamente, después que lo conquistaron los españoles, lo cambiaron en el nombre de Titicaca. Pero el verdadero nombre del lago Titicaca es el Titicaca, donde que significa Titi, Puma, Carca, roca, la piedra del puma. En la Isla del Sol, en el parte norte de la isla, según la historia que cuenta, una puerta que se ha abierto con 4 ventanas. De esas 4 ventanas salieron 4 parejas. De 3 parejas no se conocían. De una pareja sí, que era el Manco Cápac y la Mama Oclia. Fueron los primeros incas que salieron de esa puerta. Después de esa puerta salieron con una barra de oro, con una barrilla de oro, donde que iban viajando alrededor del lago Titicaca, y donde han llegado a Cusco, donde que se ha fundado el imperio incaico o la cultura incaica. Participando con esta ceremonia, ya que el gobierno central ha tenido esta iniciativa, y nosotros los de la comunidad hemos coordinado con ellos para que el evento se lleve a cabo en la Isla del Sol. Ustedes saben que la Isla del Sol es una de las islas más importantes de todas las civilizaciones de los Andes.
desde mañana con el solsticio del 21 de diciembre tiene que terminar esta situación y empezar con un nuevo tiempo donde primero se respeta a la madre naturaleza, nosotros también entre la humanidad nos tenemos que respetarnos. Entonces yo creo que mañana va a iniciar el nuevo tiempo de vivir bien, de que nosotros todos nos respetemos, todos compartamos, todos vivamos lo mejor, en armonía, en paz, en libertad. En realidad eso es el mensaje de la Isla del Sol, el mensaje de la vida espiritual, el mensaje de nuestra religión es vivir bien. Es para acabar con macha, con desorden, para acabar con los que han dominado, los de monarcas, las oligarcas. Este va a dar equilibrio a los pueblos del mundo. O sea que destaque, se está inyectando la armonía al mundo a partir de mañana. Entonces, solamente en Bolivia no más ya ha abierto la armonía, porque estaba gobernado con el gobierno del pueblo para el pueblo. Entonces, en el resto del mundo están los pueblos sometidos a la derecha y a la izquierda. Siempre los dos antagónicos han depredado a los pueblos. Resistencias de milenios de los pueblos ante sus opresores. De aquí de mañana ya va a radiar la reacción social, la rebeldía para desatarse, para romper cadenas de la impunidad. Los salares, una zona inhóspita donde lo único que produce es la quinoa real. Hace más de 30 años la quinoa real era despreciada, nadie quería y valía 0,62 centavos de dólar un quintal, que son 46 kilos aproximadamente. Yo 3 años intenté, gobierno, ministerios, alcaldías, niños, fuerzas armadas, ejército, que se alimenten con la quinoa, porque es un alimento de primer nivel. Pero recibí rechazo, me cerraron las puertas, hasta me ofendieron. Me decían, ¿cómo comida de indios vamos a comer? Dije, después de 3 años, llegué a la conclusión de que mi país no estaba preparado. Entonces dije, hay que mirar afuera. Hice contactos con Europa y menos mal eso dio resultado. Me contacté primero con gente de Suiza, de muchos países, y cuando presenté la quinoa, sus grandes propiedades, creó impacto. Ahora Bolivia es el mayor exportador de quinoa real del mundo, genera alta economía, con eso hemos solucionado nuestros problemas. Y aquí va algo importante, allí no tenemos carretera, comunicaciones no tenemos y no había energía eléctrica. En esas condiciones, ahora, ¿qué es la quinoa en resumen? Es un producto estrella del mundo. Es alimento oficial de los viajes interespaciales de la NASA. Hace años se casaron los hijos de los reyes de España, de Sofía y Carlos. Se casaron con un banquete de quinoa, bocaditos de quinoa. Y la prensa, que decía, que estoy guardándolo como un documental, decía de comida de indios a comida de reyes. Ahora la quinoa, la UNESCO de las Naciones Unidas lo ha reconocido como alimento perfecto de la humanidad. El 2013 es año internacional de la quinoa declarado por Naciones Unidas. Allá nació Pacajaque. Nosotros pensamos que no hay fronteras, no hay barreras. Tenemos un solo creador, un solo Dios. Y nosotros respetamos mucho la naturaleza, la madre tierra, los animales. Ayaya Potosí, Ayaya Collasuyo, Ayaya Bartolina Sisa, Ayaya Tupac Katari.
¿Tú crees que se acabe el mundo? Yo espero que no. Yo no creo que se acabe el mundo. Yo creo que sí o sí tiene que haber un quiebre. Tiene que haber un quiebre que lo está viendo, ¿no? Yo creo que la gente cada vez es más consciente de que no podemos vivir así, vivir en guerra, vivir con violencia. Lo que pasa es que esa quiebra yo creo que no tiene que ver necesariamente con una fecha determinada, claro, ¿no? Que es una situación que ha ido sucediendo, que el mundo ha ido llegando a un límite que necesariamente tiene que cambiar, y ojalá esta fecha sirva para eso, pero yo más que pensar que una fecha es la que va a provocar eso, creo que es la propia gente la que tiene que provocar ese cambio, ¿no? Creo importante fijar así como una fecha más o menos para que la misma gente se dé cuenta un poco, y si se habla, digamos, del fin del mundo y muchas cosas así, yo digo que el mismo hombre es el que va provocando que el mundo vaya cambiando, el medio ambiente, y se vaya transformando. A vivir una vida en paz y armoniosa, a querernos, a amarnos, eso es lo que nos une. Y yo creo que eso de todas formas está en todas las culturas, o sea, de una forma u otra la espiritualidad es única, independientemente de las ideas que puedan tener cada cual o de las creencias que pueda tener cada pueblo. Aquí variedades de culturas de diferentes países vienen acá, y que por ejemplo el día de mañana algo importante se va a llevar adelante, que es, digamos, un ritual de acá del lugar, por ejemplo, ¿no? Del Pachacuti, y creo que ahí es donde le van a hacer la limpieza general, digamos, podemos mencionar así al presidente, por ejemplo. Nos hacen creer que necesitamos cosas que no necesitamos, nos hacen creer que tenemos que seguir un estilo de vida que no se adecua con lo que realmente podemos disfrutar, y no sé, eso la verdad a mí y lo más triste es que se va a perder prácticamente todo, claro, si no cambiamos de mentalidad, porque cada vez los países se parecen más, vas a cualquier claro, lugar del verdad, mundo eso es como y llevan todavía tradiciones autóctonas, por lo menos con la pureza que se ven aquí en Bolivia, en muy pocos lugares del mundo yo lo he visto realmente. Nos bombardean con porquerías de la televisión, nos envenenan la mente, nos envenenan a nosotros que no somos así, no es nuestra raíz, no somos seres así, somos seres de luz, somos seres de paz, y lo que quieren impedir es que nos demos cuenta de eso, que estemos en contacto con nuestro propio yo, ¿entendés? La gente no se conoce hoy en día, no sabe qué quiere, entonces nada, es más fácil distraerse todo el tiempo para no pensar qué es lo que realmente quiero con mi vida, qué me gusta, qué me hace feliz, qué me hace disfrutar. La gente no sabe responder esas preguntas. La verdad que eso es lo que unos pocos nos inculcan, el olvidarnos de eso, el rechazar, el decir todo el tiempo vivir una carrera corriendo por el dinero, que el dinero... hoy en día si no tenés plata no sos nada, te morís, porque ¿qué haces? Eso es lo que literalmente, claro. Lo que es la radio de los pueblos originarios, el objetivo es no solamente dar la voz a las organizaciones sociales, a la gente pobreza. Nosotros, como radios de los pueblos originarios, vamos a dar un ejemplo a la prensa derecha, que ellos no lo hacen. Nosotros damos la voz a toda la gente, a las organizaciones sociales, también a la gente que está en la oposición. Estamos representados y apoyamos este proceso de cambio. Muchos de los jóvenes, sin ser del partido político, apoyamos este proceso porque creemos que un indígena a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales está haciendo mucho por Bolivia y está haciendo mucho a nivel internacional. Trabajadores sociales, dispuestos a hacer historia y a hacer a Bolivia siempre un país lleno de gloria. Esa noche empezaron los ritos y las ceremonias, y más de 5.000 personas se quedaron durmiendo en las tiendas de campaña instaladas en la bahía de Kona. Caminamos unas 2 horas alumbrados por linternas entre los cerros de la Isla del Sol.
cerca de las 4:30 de la madrugada, llegamos al Cerro Santa Bárbara, donde sería la ceremonia principal. La llegada del Pachacuti en la salida del sol es el 21 de diciembre del 2012. Para nosotros en 500 años es volver a la memoria de nuestros abuelos, y en esta resistencia de 500 años aquí en la Isla del Sol, para nosotros es volver a lo que somos. A partir más o menos de los años 50 en adelante, del Perú empieza a moverse todo un proceso indio, indígena, campesino, que vemos está llevando a una trascendencia mental, porque ya estamos despertando todos, no solamente los originarios, sino también los originarios de estas tierras, sino los originarios del mundo, porque nuestra madre tierra, la Pachamama, está en amenaza, y esa amenaza es la contaminación ambiental, es el cambio climático, es la ruptura que existe entre el ser humano y la naturaleza, es el vínculo de la Pachamama con nuestra vida. Y qué bonito que aquí en uno de los valles de la Isla del Sol se plantee de una forma muy práctica a la humanidad, la cosmovisión nuestra, como una forma de respuesta al proceso de contaminación continental y mundial. Sí, hoy es una ceremonia muy importante. El cambio que va a surgir a partir de ese alineamiento planetario, que lo vamos a ver con los primeros rayos del sol ahora, y que a partir de ahí el mundo, para nosotros, el mundo andino, va a cambiar y está cambiando. Cada vez más nosotros lo sentimos, porque somos parte de ese proceso consciente, espiritual, ¿no?, humano, y como vemos aquí en la Isla del Sol no solamente están originarios andinos, están originarios de todo el pueblo del mundo, y eso es hermoso, porque la cuestión de la contaminación es contra todos los pueblos del mundo.
Muy emocionada, es un momento muy sentido, muy real, y uno lo ve en cada esquina, en cada curva de esta inmensa subida. Este momento también nos sirve para reencontrarnos todos. La oportunidad que nos da el presidente Evo de hacer esto nos permite reconciliar muchas cosas para Bolivia y para el continente y para el resto del mundo también, reconciliar, reencontrar cosas. Yo creo que este mensaje de cambio de tiempo tiene que ver con dejar solamente la cuestión mecánica, mental, volver al corazón, ¿no? Y yo lo siento muy, muy cercano también al cotidiano del presidente ahora. No hace las cosas con la mente solamente, sino con el corazón, y creo que es un momento de conexión con eso. Se concentra en Evo Morales como imagen hacia el mundo, pero creo que es parte de un proceso muy colectivo, que es un momento que nos permite dejar atrás también el momento de dolor que han significado procesos muy violentos de contradicción y de confrontación, no solo en Bolivia, sino entre las culturas del mundo. Ha sido una época de confrontación, y esperamos entrar a una época en la que haya mayor armonía, mayor posibilidad de que las culturas se encuentren y no se confronten, ¿no? Creo que eso es lo central de lo que yo siento ahora. El genocidio número 1, no reconocido por la mente educacional europea occidental, es el mal llamado descubrimiento de América. Simplemente unirnos a este legado indígena, de buscar una transformación interior, espiritual, para poder intentar cambiar de una u otra forma el mundo, desde nuestro propio núcleo familiar. Pienso que todos los cambios primero tienen que iniciarse en su corazón, en su mente, en su espíritu, y esto trascender a la familia, al núcleo familiar, para que las sociedades, con cara al gobierno modernista contemporáneo que vivimos, puedan tener los jóvenes, que son el futuro del mañana, una conciencia propia de saber a dónde vamos, qué hacemos, por qué hacemos y cuál es nuestro legado. Cada uno de nosotros, señores hermanos, tenemos un camino que seguir y algo que aportarle al mundo. Detrás de nosotros el campamento, donde muy próximos minutos nos encontraremos con la ceremonia número 1, más trascendental dentro de otros marcos, con la visita del presidente Evo Morales y la visita de todos los grandes sabios, amautas, yachas, indígenas de diferentes culturales de los Andes. Este es un cambio en que la sociedad comienza a despertarse, naturalmente desde la voz del espíritu revolucionario de los indígenas, de América, de Apchachalak. La barcaza que va a venir, ¿no?, que está surcando, se llama Tunupa. Entonces es la parte, es decir, la parte masculina, esta es la parte femenina. Entonces, lo que vamos a hacer en el ritual es que nosotros de allá vamos a conectar las dos energías para que la vida fluya, y esas 7 componentes que nosotros hemos lanzado hace muchísimos años, que son la economía comunitaria, el cuidado de la madre tierra, la soberanía alimentaria, la autogestión, la autodeterminación, autofinanciamiento, y estos pilares compartirlos con todos los pueblos del mundo, que es lo que estamos haciendo. Es el aplauso merecido
a la primera autoridad del Estado Plurinacional de Bolivia, en solidaridad, en complementariedad, en nuestro tiempo. Acá empieza, en esta isla sagrada del sol, el tiempo del Pacha. Tratando de ver, a ver si lo veo por aquí. Así como lo hicieron nuestros abuelos. Y la herencia cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. Es en esta isla sagrada donde recibimos la energía del Tata Inti. Y nos constituimos en polos irradiantes de nuestras tradiciones. En este lugar mágico, donde comienza el Pachacuti. ¡Que viva el nuevo tiempo! De este lugar sagrado quiero darles la bienvenida para que desde los guerreros del arco iris, hermanos, para que desde los movimientos sociales, desde los insurgentes, desde la cultura de la vida, podamos construir un nuevo paradigma basado en la filosofía del vivir bien. Tu juguito, servilletas, cubiertos. Sí, esto lo hemos tomado de un modo especial. Yo lo tomé de un modo especial ya que tuvimos la visita de varios países, Guatemala, España, México, Argentina, todo el continente americano y viejo mundo que decimos, ¿no? Eso, ya que ellos comparten nuestra ideología, esa visión que tenemos nosotros de rescatar nuestra identidad cultural, que antes hemos sido todo explotados, humillados, discriminados. Ahora los bolivianos se empiezan a valorar más. En esta fecha llena de alegría, hoy renovamos, nos reenergizamos, nos consagramos a nuestra Pachamama, dando la bienvenida al Pachacuti, en este nuevo tiempo de Pacha. El señor presidente bailando esta tradicional tarqueada de Totora. El señor vicepresidente, la señora presidenta de la Cámara de Senadores, doctora Gabriela Montaño. El Gilata Choquehuanca, canciller Pachacuti del Estado. El señor gobernador del Departamento Autónomo de La Paz, César Cocarico. Los señores ministros, las señoras ministras, embajadores, embajadoras, también se suman a esta danza, a compartir nuestra tradición. En estos 2 días ha habido un movimiento muy interesante desde el punto de vista indígena, desde el punto de vista multinacional. Ha estado las danzas, ha estado la música y han estado los rituales que ayudaron a que el nuevo tiempo ingrese en el corazón, en el sentimiento de las personas y asuman, preparen su corazoncito de esa manera, en armonía, en paz, en equilibrio,
con uno mismo, con la naturaleza y en complementariedad, como lo plantea el Vivir Bien, el Suma Camaña. Decirles al mundo, estamos reunidos, no para que se acabe el mundo como algunos decían, fin del mundo. Nunca habrá fin del mundo. Lo que sí estamos acá para dar esperanza al pueblo, nuevo amanecer a los pueblos del mundo. De aquí hace 1000 años nace la esperanza. Van pasando el tiempo, llega esa noche con política del occidente, saqueos, explotación, humillación, discriminación. Y ahora, en el solsticio de verano, nuevamente, los pueblos del mundo, los movimientos sociales, la gente marginada, discriminada, humillada, los pobres se organizan, se movilizan, se concientizan para levantarnos nuevamente como en aquellos tiempos, tiempo de Pacha, tiempo de Pachacuti. A nombre de la libertad y la democracia, organismos como OTAN e incluso la ONU, a través del famoso Consejo de Seguridad, invaden a países, destruyen pueblos, legalizan y amparan las masacres. No se debe permitir ni admitir la construcción de bases militares e industrias bélicas para dominar a los pueblos con el pretexto de seguridad. Primero está la seguridad de los pueblos, la vida, la madre tierra. El armamentismo es el negocio de la muerte que enriquece al capitalismo y destruye el planeta. La maquinaria institucional mundial de las llamadas Naciones Unidas está diseñada para destruir la voluntad soberana de los pueblos. Ahí trabaja una burocracia al servicio del capital y del imperialismo. Los pueblos del mundo no aceptamos que organismos internacionales se adjudiquen el derecho de la invasión y de la intervención. La ONU no tiene moral para imponer. Los pueblos del mundo no aceptamos esa institucionalidad elitista de los burócratas del imperio. De esas entrañas nacen las recetas de la privatización y el intervencionismo. La ONU parece ser organización para las naciones ricas y poderosas. Quizá debería llamarse ONI, Organización de las Naciones Imperialistas. Esa ONU nosotros no queremos, la desconocemos. Porque normalmente lo políticamente correcto, quizás sí, y es mucho más lógico escuchar en boca de los líderes políticos de Latinoamérica, criticar o poner algún manto de sospecha sobre el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la propia OEA incluso, que de ser tan crítico ante la ONU fue un dato curioso, y a partir de ahí, bueno, desarrolló los 10 puntos que él plantea para iniciar esta etapa, este Pachacuti, esta nueva era. Ayúdenme a decir, Hayaya, pueblo del mundo, Causachun, pueblo del mundo, que vivan los pueblos del mundo. Muchas gracias. Es una integración. Mediante el hermano Evo se le ha dado la confianza necesaria como un líder que nos hacía mucha falta a este país que ha sufrido durante muchas décadas. Es en cuanto puedo decir la experiencia inolvidable, muy soñado, pero poco a poco que se está concretando. Foi uma experiência muito boa, que é o que nós estamos sentindo, né, nós do Grupo Nação Pachamama, que queremos uma unidade, não separatividade, né, uma unidade de consciência e os cuidados com a nossa terra, então, com a Pachamama. Então aqui foi muito
muito gratificante ver quantas pessoas estão querendo a mesma coisa. Nosso coração está repleto de esperança de um mundo melhor e que a vida seja o mais importante, a vida em la harmonia e que a humanidade seja simplesmente uma grande família e que nós outros nos reconheçamos como os hijos e as hijas de Pachamama. Inicia el 21 de diciembre el tiempo de las mujeres entonces es muy importante, nos estábamos esperando desde anoche. Ayer hemos despedido el sol en la noche con ceremonias, con ritos. Y esta mañana hemos ido a recibir también con ritos, con nuestras ceremonias, con nuestros coas, hemos ido a recibir en el cerro al nuevo sol de este nuevo ciclo de vida que nos inicia, ¿no? Entonces estamos viviendo ese proceso, ¿no? Es muy importante, estamos renaciendo como personas, como pueblos indígenas, y eso también implica también visibilizar lo que nosotros pensamos los pueblos indígenas, ¿no? Cómo es para nosotros el vivir bien, su y cómo es nuestro camino, recuperar nuestro camino, olvidándonos de ese individualismo, de ese capitalismo, de ese racismo y discriminación. 30 años atrás, ser aymara o ser quechua significaba tener que caminar por la calle o que no poder entrar a un restaurante o a un banco o a un hospital. Estaban totalmente no sumergidos, sino negados, vilipendiados, castigados por el solo hecho de ser indios o por el solo hecho de ser pobres o por el solo hecho de ser originarios. Y hubo, creo, una lucha, una pelea muy fuerte en estos pueblos, que son peleas históricas, ¿no? Porque son pueblos que nunca se rindieron, que nunca se doblegaron, más allá de que no le dieran el espacio que realmente les correspondían. Fueron muy tosudos y defendieron a ultranza su cultura, se encerraron a veces en las montañas para poder resistir, aunque ya, y no estoy hablando de hace 200 años o de hace 400 años con la llegada de los españoles, sino hasta hace muy poco, era una forma de resistencia cultural, vivir en comunidad y seguir con las pautas culturales que vienen de muchos años. Para nosotros hoy es muy importante visibilizar este momento del tiempo de las mujeres, porque eso es para nosotros, para los pueblos indígenas, y eso implica también que hay que reflexionar también las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, y eso también hay que buscar, ¿no? Esa alternativa de vida que nosotros siempre planteamos, siempre estábamos ejerciendo el chachahuarmi, el carihuarmi, en equilibrio, en armonía. Entonces estamos en ese restablecimiento de esos saberes y conocimientos ancestrales de nuestros abuelos, estamos hablando de nuestra medicina, de nuestra forma de organización, la forma de comunicarnos entre hombres y mujeres, la forma de recuperar nuestros lugares sagrados, y este es un lugar sagrado de nuestros ancestros, estamos en este lugar con el lago sagrado, es para nosotros también ver, ¿no? Esa nueva vida, iniciarnos, ¿no? Reencontrarnos con nosotros mismos. Por eso estaban muchos hermanos indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia, de las 36 nacionalidades, pero también estaban de otros países, ¿no? Latinoamericanos, europeos, de todo el continente, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante de reflexionar, ¿no? Como ha dicho nuestro hermano presidente Evo Morales, es momento de renacer, de reflexionar, de empezar a cambiar, empezar a pensar en nuestra madre tierra, y sabemos que tenemos solamente una sola planeta, no hay otros mundos, ¿no? Estamos en ese proceso. Estos pueblos andinos fueron los que generaron hechos como la guerra del gas en los últimos años, ¿no? La guerra del gas o la guerra del agua, que mostró que había una ideología en ellos de defender muy profundamente su sentir y su patria boliviana. Que Evo haya llegado a ser presidente, y no solamente Evo, sino Evo y muchos otros compañeros como Choquehuanca, que es un originario y que profesa y promueve esa situación, pero después tipo más blanco que yo, como el vicepresidente García Linera, que también tiene esa concepción. De hecho,
Estoy bien, me encuentro bien en esta Isla del Sol. Gran Jayaya para todo el mundo entero. Antisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo, Collasuyo. Soy Inca, me llamo Rachel. Gran Jayaya.